Le doy la bienvenida. Hoy iniciamos una mesa que tendremos los jueves con nuestros panelistas y colaboradores de Proyecto Puente de alto nivel que le estarán dando pues otro enfoque a la información, al análisis que sale. Le doy la bienvenida a la colega y amiga Doris Arenas, la correteamos mucho, pero ya la convencimos a la maestra Doris Arenas que esté por acá colaborando con Proyecto Puente, con sus análisis, con sus críticas de diferentes temáticas. Doris, bienvenida, ¿cómo estás? Luis Gusto Alberto, tenerte. muy buenos días, Bolívar, Reina, Jesús, muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, muy honrada de estar en este espacio compartiendo micrófono con estos especialistas. Gracias a ti, Doris, por aceptar y para pues debatir, analizar los diferentes temas. El maestro Jesús Acuña, también especialista en diferentes áreas, egresado de Harvard, columnista en Imparcial y quien ha hecho también otros movimientos ahí desde change.org para diferentes temas y lo invitamos, dijimos, a ver, Jesús, hace falta que tu voz también suene desde el periodismo independiente para todo lo que está ocurriendo en Sonora y México. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, me da mucho gusto debutar aquí en tu programa y también sobre todo poder compartir ideas con el resto de los panelistas. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y la periodista Reina Ramírez, ya la conoce y la ha escuchado, y quien está haciendo también trabajo ejemplar uniendo al gremio. Gracias, Reina, por lo que ocurrió del Proyecto Puente, que viste, Social se desdijo. Por cierto, voy a leerla más tarde o mañana le invito, que está negando todo. Pues no entienden que la agresión a la prensa nunca dijimos que era física, es el bloqueo y la forma de haber. Anoche me llegó, ahorita estaba checando que me llegó me mandaron, como a las 11 me mandó el comunicado que publicaron. Supongo que es el teléfono de Social, no lo tengo agregado, pero sí ya le di una leída y en un principio, pues, no sé si se puede comentar ahorita, pero nosotros no señalamos en la carta que ella fue la que mandó hacerlo, aunque pudiera haber alguna idea de que un dirigente pues es la cabeza de un grupo, Bueno, ¿no? pero pues ella estaba a Entonces, cargo del evento, pero no le es- impidió, ella y, supo, de y, a ver, por favor, y, digo. y lo que sí nos confirma en el escrito, nos confirma que hubo un guardia de seguridad y que la persona que fue a pedirle, entre comillas, a Carla que saliera, iba acompañado de un guardia de seguridad. Y eso, pues, a todas luces es amedrentar a Y los es un bloqueo reporteros. informativo, o Y sea, bloqueo exacto, informativo. digo, y estaba en su asamblea, digo, pues ahí está muy claro, y nunca dijimos agresión física desde el principio, No, sí, es es un bloqueo, amedrentar. amedrentar, y eso, con un guardia, y a los otros sí fue, bueno, ahí está muy claro. Y le doy la bienvenida también al maestro, él es egresado de la Universidad de Sonora, maestro por el ITAM, y doctor en España por la Pompeu Fabra, ¿no? Es de Barcelona. Politólogo o Bolívar Portugal, también columnista de Proyecto Puente, que va a estar entrando y saliendo porque él tiene que volver a España a dar clases, a cumplir allá un internado para su tesis, pero volverá a Sonora y también estará acá en las mesas. Bienvenido, mi Bolívar, qué gusto Muchas tenerte. gracias por la invitación, Luis Alberto, y un gusto también estar con todos los panelistas. Y bueno, ojalá podamos tener un buen análisis para la audiencia. Por supuesto que sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Les decía, lo nacional, ¿cómo están viendo cómo puede meterse a lo local? Doris, Jesús, Bolívar, Reina, porque ya estamos viendo, ya se empieza, ya vieron, no sé si escuchaban ahorita el intercambio entre los morenistas y priistas, yo no soy, patadas de ahogado, tú sí, nos están comprando, y esto va a bajar, y esto va empezando, y se va a poner de color de hormiga, Doris, ¿verdad? Sí, Luis Alberto, mira, en relación a este zipizape que presentabas hace rato de el deslinde que hace la dirigente en Hermosillo del PES de la candidatura de Celida López, escuché gran parte del debate, la verdad me pareció un debate de muy bajo nivel por parte de ambas partes. Los argumentos fueron en algún momento hasta ordinarios, las posturas de ambas partes. Creo que a nadie sorprende lo que está pasando porque estamos en una campaña que apenas inicia con todos los matices que va a tener esta campaña, pero es apenas un adelanto muy pequeñito de lo mucho que vamos a ver en estas campañas electorales. Sobre las campañas presidenciales, Luis Alberto, sí, Tienes razón, exactamente. muy pequeñito, además, creo que ese tipo de actitudes y de acciones las vamos a ver lamentablemente con mucha frecuencia de parte de todos los partidos políticos.
Sobre las campañas presidenciales, bueno, yo creo que ya todos coincidimos aquí en que la campaña presidencial es la campaña paraguas, es la que arropa al resto de las campañas que se llevan a cabo en los estados. Hay 9 estados en este momento que van a cambiar, van a tener relevo en las gubernaturas y en nuestro caso pues son elecciones intermedias. Hay un efecto de la campaña presidencial en los estados, indudablemente, indudablemente, siempre lo hemos visto y creo que el caso más reciente que tenemos a la mano es lo que pasó con Vicente Fox, esta llamada Ola Fox que arropó a muchas de las elecciones que estaban efectuándose en los estados y creo que lo que está pasando ahorita en ese momento, los posicionamientos de los candidatos de Morena, yo los encuentro directamente ligados pues al posicionamiento que trae Andrés Manuel López Obrador. Es temprano para hablar ya de resultados un poco más contundentes, ya muchos candidatos se dan como triunfadores, pero la realidad es que apenas llevamos 10 días de campaña. Esto es el día a día, creo que todavía nos falta mucho por ver. Estamos ahorita, creo yo, ante una indigestión de encuestas, tenemos encuestitis por todos lados, ya no saben ni a dónde creer, hay una tendencia muy clara, pero todavía falta camino por recorrer. Entonces, recapitulando, ¿habrá un impacto en las campañas presidenciales en los estados? Definitivamente, definitivamente que así será. ¿Cómo ves? ¿Para bien o para mal? ¿O para los dos? Híjole, creo que cada lugar tiene sus propias dinámicas. Sin duda, siento yo que el nivel del debate deja mucho que desear a nivel nacional. Sí. Llevamos todavía 3 días ahorita reciclando en Meméxico, porque así le dicen ya Meméxico, todos son memes ya. Este video donde López Obrador dice, pues no llegué, y todo el mundo muerto de la risa porque no llegó a una Asamblea General de Naciones Unidas. Pero, ¿qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo un avión, ¿no? Sí es muy ostentoso, es ridícula tal vez la compra excesiva que hizo Calderón de ese avión, pero caray, un país con nuestros problemas, con nuestro tamaño, con nuestros recursos, pues sobre todo con el tipo de problemas que tenemos y que esas sean las discusiones, que eso sea lo que está ahí carburándose día con día en la prensa, pues nos dice mucho que, en primer lugar, que sí vamos iniciando. Sí. Yo creo que esto es la punta del iceberg nada más. Pero 2, que también los mexicanos creo que debemos tener un mucho mejor nivel y una mucha mejor oferta en el campo de las ideas, ¿no? Y bueno, si eso lo llevas a otras escalas, pues te encuentras con estos mitotes y con estos chismes que uno dice, bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Los nacionales o los locales? Los locales. Ah, los locales. Lo que pasa es que sí es, a ver, sí hay, yo me voy por lo que dice Doris, tal vez es el pobre nivel del debate, pero si hay una acusación seria. La señora sale y dice que se deslinda de Morena, que por padres y voilà, y sale el dirigente estatal y dice, no, no es cierto, eso es para opinión de ella, y salen candidatos, y sale el PRI, a ver, digo, uy, entre infiltración y acusaciones, ya están ofreciendo puestos, digo, sí hay, pues la cuestión es que no hay una defensa o algo que pueda ir más allá, que le dé contundencia, no sé, Reina, Sí. ¿cómo ves? Pues bueno, 2 cosas. Primero, pues efectivamente coincido con Doris en que viene una ola, lo comentaba yo la otra ocasión por ahí. Hay una ola que no sé todavía yo no tengo muy bien definido si será como una ola Fox o si será mayor o si será menor, pero de que viene, viene. Sí. Y lo estamos viendo, hay sorpresa por parte, o sea, yo no creo mucho en las encuestas, pero hay, colocan, en el caso de la alcaldía, ponen a Morena en segundo lugar y podemos creer que si es así es por parte de esta ola que viene. Entonces, de ahí que vengan este tipo de acciones como llegar que es una práctica que común de los partidos, no es necesariamente el PRI, el que esté en el Sí. poder puede llegar a hacerlo. Y llegar y si ellos se basan cada partido hace sus propias encuestas, sus propias mediciones. Bueno, entonces si ellos encuentran que efectivamente puede representar un riesgo Morena o la candidata que traiga Morena, pues obviamente van a empezar a tratar de garantizar
su porcentaje de avance, porque pues se percibe y también sus encuestas lo dicen que el Pato lleva delantera, o bueno, que Ernesto de Luca. Y bueno, lo comentaba aquí también Mirna Rea, habla hasta de un 18%, que también yo no sé cómo puedan remontar eso, pero bueno, si hay un acercamiento de una candidata. Sí, La hombre. semana pasada Mirna venir a decir, a Y el darse PAN, un balazo en el pie. ¿eh? cuando eternamente en Sonora ha sido azul o rojo, y que el PAN, o sea, eso habla del nivel de desgaste que tiene y dónde se encuentra ahorita el PAN, que ni siquiera es opción, pues. Entonces llega un tercero que sería Morena, o en este caso la ola de Andrés Manuel López Obrador, y empiezan a aparecer estas cosas que yo también lo hemos visto en otras elecciones. Llegan y comprar y tratar de comprar, lo hemos visto el día de la elección, lo estamos viendo ahorita también con 3 demandas contra un candidato a senador, o sea, cuando ya está empezada la campaña, cuando ¿A no, quién? me refiero a lo del Toño también, Ah, muy bien. de las 3 demandas que le pusieron Que en misógino y que contra de digo yo. sí, y ahora que lo si traen van- en otro nivel de que Ahí sí está muy raro. Si va el PRI en primer lugar, porque él presume en muchas encuestas el PRI al Senado, pues, ¿por qué mandas a Toño? ¿Por qué te metes contra el Toño? Claro. Ahí O sea, sí. El no problema le vale aquí el es nivel. a qué encuesta creerle. Sí, Ah, exacto. ¿A qué encuesta creerle? Sabemos que la encuesta da ganador dependiendo de quién la mande a hacer. Eso es un hecho. Pero Sí. hablaba yo ahorita de una indigestión de encuestas, porque una coalición puede presentar sus propios números donde van arriba, pero enseguida sale otra y otra Sí. y demás. Yo creo que al igual que las últimas campañas en este país, las campañas presidenciales, que han sido ya elecciones de tercios, creo que esto también ya lo estamos empezando a ver en algunos estados y creo que lo empezamos a vislumbrar también aquí en Sonora. Ya no hablamos de un bipartidismo nada más, ya hay otro jugador más activo que es Morena, que ya está en la cancha. Esa es Totalmente. la opción. podría Bolívar. ser esta vez. Sí, a ver, yo diría que tal vez hay que dar un paso atrás para un poco entender en dónde estamos en esta elección presidencial y qué ramificaciones puede tener a nivel local, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay 3 proyectos básicamente a nivel nacional, 2 proyectos que claramente están compitiendo ahora, un proyecto que está, yo diría, en un momento todavía de poca maduración. El primer proyecto es el proyecto de neoliberal que ha gobernado este país en los últimos 30 años, ¿no? Que hay una coincidencia entre el PRI y el PAN en términos del diagnóstico del país, Así en términos de las reformas que se han hecho en este país, las reformas estructurales que Se ya han aliado, han conocemos. trabajado juntos. Se han aliado, han trabajado juntos, han formado gobiernos de coalición, de hecho, no de derecho, pero de hecho, y han estado, digamos, compartiendo el gobierno de una u otra manera a través de esta idea de país que ellos comparten, ¿no? Ahora, con el frente, uno pensaría que esto se podría modificar, sin embargo, dadas las propuestas que hasta ahora están sobre la mesa y los actores que integran el equipo de Ricardo Anaya, pues uno ve más o menos las mismas caras, ¿no? Ahí está el foxismo, ahí está Santiago Krill, ahí está Jorge Castañeda ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el único que propone un cambio de sistema, ¿no? Ellos. ¿Quién? A Ricardo Anaya al Ricardo frente. Bueno, ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es el de Andrés Manuel López Obrador, que es un proyecto histórico de la izquierda mexicana, ¿no? Que abreva del cardenismo y abreva de otras fuentes, ¿no? Él habla de Juárez, él habla también de Madero. Tiene una vertiente democratizadora y tiene una vertiente, digamos, de política pública que tiene que ver con políticas de izquierda, ¿no? Con Estado social, con políticas que tienen que ver pues, con no aceptar el consenso de Washington, etcétera, etcétera. Y ha costado mucho durante todo este tiempo pues, que ese proyecto sea discutido seriamente entre la población, porque es un proyecto complejo en términos, digamos, de política económica. Y el tercer proyecto es el proyecto de ciudadanización. Esto es, quienes creen que los ciudadanos versus los políticos pueden construir una alternativa de país que, digamos, resuelva los problemas fundamentales. Fue más accidentado, ¿no? Este proyecto decía que no ha madurado, que está ahí con buenas intenciones de repente, luego tergiversado, luego manipulado, pero está ahí y está, digamos, está penetrando cada vez más en el discurso público. Ahora bien, los 2 proyectos que se disputan aquí es el proyecto del statu quo, que está ahí desde hace tiempo, y este proyecto de López Obrador, en el que están millones de mexicanos de hace tiempo impulsando pues, esta opción. ¿Cómo se va a traducir eso aquí a Sonora?
Creo que esa es la pregunta interesante a nivel de proyectos. Es decir, no caer en la personalización de la política, porque eso no nos sirve de mucho. Al final del día las personalidades son como son, y lo que importa son los proyectos y, digamos, qué trayectorias tienen, eso sí. Y ahí, digamos, quisiera retomar un poco lo que decía Jesús del avión. Lo del avión puede parecer trivial, pero desde mi punto de vista, y difiero contigo, es un símbolo de lo que supone un poder faraónico que hemos tenido en este sexenio en el país. Y lo mismo con Los Pinos, se está discutiendo si Los Pinos debería ser el lugar de la residencia del presidente. Bueno, una serie de símbolos que López Obrador moviliza y que genera una conversación pública que yo creo que hay que tener, que es saludable, que es sana, ¿no? Por supuesto hay prensa que le dará un seguimiento a este tipo de noticias de una forma un poco sesgada. Habrá que discutirlo seriamente. O sea, parece... Lo de la pensión también. Lo de las pensiones también. Es decir, hay unos excesos en la clase política mexicana que la gente está cansada de esto. Todos estamos cansados de esto, ¿cierto? El tema es pues que hay que ponerlos a discutir. O sea, hay que poner a Fox a discutir por qué no debe tener la pensión que tiene, ¿no? Sí es un símbolo, fíjate en lo que dices, por ejemplo, puede escucharse trivial, pero si te vas a la historia, sí, acuérdate, y en qué coincide en el cardenismo y López Obradorismo, acuérdate, hasta Lázaro Cárdenas, los presidentes, por ejemplo, vivían en el castillo de Chapultepec, es decir, el mismo Porfirio Díaz ahí disfrutó, Maximiliano, el mismo Benito Juárez, es decir, era un símbolo. Ahí nació Cuauhtémoc. Ahí nació Cuauhtémoc, por ejemplo. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas. Exacto. Pero él lo entrega y es cuando después de Lázaro Cárdenas entrega el Palacio de Chapultepec o el Castillo de Chapultepec y ya a partir de ahí se hace museo y lo hemos disfrutado. Fue un parteaguas en la historia, ¿no? Y también el petróleo lo expropia, es decir, yo creo que sí son estilos personal de gobernar, sí los excesos del régimen que está proponiendo combatir López Obrador, pero también lo que dice la maestra Doris es cierto. A ver, el PAN, hay ahorita el más peleado con Enrique Peña Nieto es Ricardo Anaya. Hasta ahorita, ¿no? El pleito sí es real. El mismo López Obrador le dice, aguas, el PRIAN sí es pleito es real. Y el que más crece es Ricardo Anaya. Sí. Es decir, ojo, no estoy diciendo que va a pasar porque faltan 2 meses y medio, pero el que más ha crecido ahorita, la última encuesta que la sacó El Universal, un diario que es Que está antianayista, Está peleado con enfrentamiento con Anaya, con Ricardo Anaya. le da, y el que no crece y está estancado es el PRI. Claro. Es decir, entonces sí hay una disyuntiva, pero y todo esto lo están representando aquí, por ejemplo, los candidatos. Es muy temprano para decirlo desde mi punto de vista. Las campañas apenas van empezando, pero sin duda que van a tener un reflejo. Yo quisiera, Luis Alberto, si me permites retomar algo de lo que comentaba Bolívar con respecto de las pensiones. Que esto no es nuevo, esto ya se había hablado desde hace muchos años y efectivamente creo que dentro de la molestia, del enojo social que existe dentro del imaginario colectivo del mexicano, efectivamente está ese punto de por qué tenemos que mantener como reyes a los expresidentes de este país. Estoy de acuerdo con ello. Lo que me parece es que es una medida que se queda corta y por lo tanto desde mi punto de vista se puede quedar como una medida electorera. Es decir, si ya vamos a entrar a fondo con ese tipo de combate a estas prácticas en este país, ¿por qué nos quedamos solamente en las pensiones a los expresidentes? ¿Qué tal con las pensiones a los magistrados? El Poder Judicial generalmente ha sido durante mucho tiempo un poder opaco en este país. Hay pensiones millonarias en los magistrados, hay pensiones también en el legislativo, hay muchos bonos. Entonces, no nos quedemos con este anuncio, con esta medida que efectivamente cae muy bien porque le está diciendo a la gente lo que queremos escuchar. Ahorita un gran sector de la población pues está tan molesta que creo que este candidato de manera muy hábil está canalizando esa ira social. Entonces, yo creo que hay que irnos un poco más allá y no quedarnos nada más con esta medida. Igual con voy a convertir Los Pinos, porque no voy a vivir ahí, en un museo, en un centro de cultura. Bueno, ¿cuánto nos va a costar eso? Y aparte están anunciando todos los candidatos una serie de medidas que no dependen por completo de ellos. Señores, hay un legislativo. Hay muchas cosas que tiene que pasar por el legislativo. Y quienes compiten
para el legislativo aquí en Sonora, tú los escuchas y hacen promesas como si fueran a ser alcaldes, Exacto. gobernadores Están o el invertidos los presidente. papeles ahí, Exacto. sí. Yo voy a bajar aquí No la tienen corrupción definido de Sí. golpe y a la dónde policía van. va a ser muy buena. Y tú dices, oye, pero tú quieres ser senador, ¿qué no? Sí. Coincido El totalmente, Senado no Jesús. es eso. A ver, ¿a qué te refieres? Entonces, que no hay hay una discordancia Claro, entre proyectos. es que lo que Doris dice al final me parece muy interesante y además muy sencillo y elemental. Las promesas, realmente si tú te pones a desmenuzarlas, dices, bueno, te toca hacer eso. En el caso ahorita ella hablaba de promesas de los candidatos presidenciales, pues no, hay muchas cosas que tienen que pasar necesariamente por el Congreso. Y haciendo los paralelismos que tú planteabas, pues con la política local, escuchas también ofertas a gente que aspira a ir a un puesto de carácter legislativo y la esencia del mensaje y de lo que proponen no es de carácter legislativo, es Así es. completamente de carácter ejecutivo. Entonces lo que le está diciendo a su potencial elector es una mentira para seducirlo y obtener su voto, puesto que una vez que llegue, además de todos los amarres propios de que tengan o compromisos que tengan los partidos a los que pertenecen, simplemente orgánicamente no pueden hacer lo que dicen que van a hacer. Entonces, desde el inicio viene sesgado. Yo quiero regresar al punto ese de las pensiones y de las propuestas y esto. Caray, Se pone a interrumpir y tomar la palabra y todo, Eh, digo yo, porque a mí me parece que los símbolos son muy importantes. Tenemos a un tipo como Obama, por ejemplo. Un tipo con clase, sin escándalos, elegante. Pero la presidencia de Obama no fue extraordinaria. Incluso muchos pudieran decir que fue muy mediana, muy mediocre. Sí. Y creemos Pero- que lo vemos bien. Bueno, Claro, el oye, resto del Oye, mundo. en algún momento hay una entrevista muy Recibió buena. el Premio Nobel de la Paz. de la Paz, claro. Iniciando su administración. Sí, Y fue muy mediático. Sí. muy Hay un mediático. encuentro por ahí con Jorge Ramos, ¿no? Y le dice, oye, muy ríspido ese encuentro, y le dice, oye, pues a ti te dicen el deportador en jefe, ¿no? Y se molesta Obama y esto y lo otro, pero nunca había habido un presidente que deportara a tantos mexicanos, fue una cosa Sí. masiva. Pero si Obama se aparece aquí en la Coahuila y Garmendia, pues le van a hacer fiestas todo el mundo, porque lo respetan por los símbolos. Ni las pensiones, ni el avión, ni los pinos, nada de eso pinta en la cuestión presupuestal. No, no es nada, por Dios. Pero son símbolos. Ahora, a mí me preocupa mucho, no creo que vaya a ser el caso, pero sí me preocuparía que se quiera gobernar únicamente con símbolos, porque este país no da para ello. No da para ello. Ahora, sin duda ayudaría mucho a generar, y esto es muy poderoso, un aspecto psicológico de sanación entre una sociedad muy dolida. Muy dolida porque ha tenido históricamente a pillos que ven únicamente por sus intereses, no por los colectivos. Y ayudaría sin duda el estilo. Pero es muy importante ver la propuesta. Y habrá otras mesas de análisis porque en la propuesta si le escarbamos, yo no me he leído la de Anaya ni la de Mid, pero me leí las 500 y tantas de López Obrador y he de decir... Proyecto de Nación. Exacto, proyecto. y he de decir que hay muchísimos lugares en común, por lo pronto en el discurso de la oferta del neoliberalismo y del perianismo. Lo que pasa que yo lo veo a ras de tierra acá con la gente, y eso es, en 18 años pues ha podido construir la imagen que tiene hoy, justamente porque la gente de abajo es la que está harta de todos los excesos que estamos viendo por parte del PRI y que ya tuvimos oportunidad de verlo 12 años con el PAN. Entonces hoy llega a estas comunidades y dice, pues ni con uno ni con otro, y yo, el sentimiento, la percepción que yo veo entre la gente es que a mí no me importa que el señor, digan lo que digan de él, yo voy con él. Y ahorita Por ya hay Anastasio, gente ¿no? que Están ya por tiene, Anastasio. o sea, están hartos, ya vi al PRI, ya vi al PAN, si me dicen que con él me voy a hundir en el pozo, pues ya estoy en el pozo. O sea, ¿Puedo ¿cómo estar más hundido? puedo estar más hundido que donde estoy? Pues, o sea, tuve incluso la clase media.
O sea, y ha ido escalando, ha tenido 18 años para poder llegar a otros tipos de mentalidades, a otras sociedades, a otros niveles y poder llegar a donde está hoy. Y hoy tiene un voto ¿cómo se dice?, de confianza, porque Muy no ha fuerte. llegado, y muy fuerte, y de gente pensante, y que mucha no se atreve todavía a decir yo voy con él, pero yo creo que mucha gente ya Mucho tiene simpatizante de sí, closet. de closet, que ya está definido. A estas alturas yo creo que lo que a mí me preocuparía ahorita sería lo cómo se va a dar el fraude, que creo que es algo que anda en el ambiente. ¿Cómo van a llegar a eso? Porque han venido construyendo, han impactado el INE, han impactado El todas las tribunal, instituciones, el el tribunal. tribunal, o sea, han logrado meter cada quien a su gente, a su grupo, están infiltrados, o cómo le podríamos llamar, ahí van a operar todos esos sistemas. Entonces, ahorita mi gran duda sería por dónde viene, porque a estas alturas ya muchos están definidos y es la preocupación que tendría el partido, el PRI en este caso, y que es lo que está tratando porque por más que haga, el señor, o sea, no se mueve o crece un poco, y el que va creciendo es Anaya, ahí va. Bueno, Anaya todavía, pues yo todavía no lo tengo muy definido en sus propuestas, no las he checado bien, la verdad. Traté de buscarlo este lío que le metieron, que sí le pegó lo de la PGR, pero creo que ya se está recuperando también, ahí va. Pero sí yo veo que, ¿cómo podría impactarnos aquí? Pues es el mismo hartazgo, o sea, es la misma situación, el desempleo, tenemos un gobierno de simulación. Yo no creo que a nivel, por ejemplo, en la alcaldía, no creo que le vaya a mover mucho, pero sí le va, ahorita ya hay preocupación, puede darle un susto, ¿A porque qué te refieres? en la alcaldía, en Hermosillo particularmente, y en otras alcaldías, todavía no veo mucho. Hice un recorrido yo hace poco y la gente no lo reconoce. Muchos sonorenses es como que morena, morena, o sea, es tú vas y el hartazgo, pues estás viendo que la gente no, la gente pobre me refiero, la gente de mediano nivel, algo que también me preocupa es que los que se están yendo para allá, pues son los mismos que ya estaban en uno u otro partido. Hay gente nueva, es cierto pero tiene mucho. Esta nueva ola trae mucho de rojo, trae mucho de azul, pero sí trae un impulso de esa gente que está harta de todas Pero la estas mayoría no situaciones. ve eso, o decide no verlo. O decide no verlo. Y ahí lo vulnerable Pero también es de el mismo Morena, hartazgo, yo creo, que no me importa, o sea, hay gente que dice, no quiero ni ver que te estás trayendo a porque, Sí, pero no importa. porque estoy harta. Si Anaya hubiera subido al barco a Napito, ¿qué crees que pasa al día siguiente con su campaña? Se cae. Queda completamente pulverizada su campaña. Exacto. Lo mismo Mid. Pero López Obrador lo puede hacer. Pues y no por pasa lo mismo. nada. No lo merma ni medio punto porcentual. Pero tienen Porque de personajes ese iguales, tamaño es el ¿no? hartazgo. Pero Porque- hay otro actor que acaba de entrar a esta arena política, que es el Bronco. Ah, Ayer ¿Y leía, cómo entró? bueno, y también entra porque ya lo decía aquí Claro. los maestros Aguayo Aguayo, sí. ya lo decían aquí, o sea, El cómo relato, como decía, me parafraseo. viene Aguayo, porque están el relato preocupados. imponer después de una fiesta de Salinas, digo, del sistema, ¿no? En Sí. verdad, qué forma. Y lo que se decía ayer, que ha pegado mucho en YouTube, los videos muy visitados, las mesas, porque es el bufón, todo el mundo ve como el bufón que viene. sí, es el bufón, pero ayer revisaba la encuesta de Massive Caller y ya le tumbó 2 puntos a López Obrador, el Bronco. Es evidente, sí, es evidente que se ha especulado mucho y Bueno, eso lo aparentemente la incursión de Margarita Zavala, pues es para restarle votos a Ricardo Anaya. La lógica así nos lo indicaría. ¿Quién le puede competir a López Obrador en el mismo ring? El Bronco. El Bronco. El Bronco, eso me queda clarísimo. Entonces, aunque aún todavía el INE tiene otro recurso más, ya presentó el recurso ante la FEPADE y aparentemente todavía hay posibilidades de que se caiga la candidatura del Bronco, lo cierto es que ya está haciendo ruido con sus bravuconadas. Sí. Ya ayer lo leíamos en Twitter, ese mensaje que le estaba mandando a López Obrador, que tú eres el que formas también parte de la mafia del poder, y lamentablemente
este personaje que de candidato no tiene de independiente no tiene absolutamente nada, lo único que va a hacer al ingresar a esta contienda es bajar todavía más el nivel. Sí. Sí. Y eso es muy lamentable. Amén de lo más grave que es la actuación de los magistrados del TRIFE, ¿no? Sí. Bolívar. Mira, primero, el tema de la disputa entre Ricardo Anaya y Meade, yo diría, es una disputa de poder real. Es decir, los dos quieren ser presidentes, los dos representan burocracias partidistas diferentes, coaliciones diferentes en el sentido político, pero el proyecto es el mismo. O sea, no hay discrepancias fundamentales entre ambos. O sea, quien esté ahí, quien quiera de los dos que pueda ganar, van a representar el mismo proyecto que la población piensa, en su mayoría, que ha fracasado, ¿no? Ahora, respecto a los símbolos, son símbolos que efectivamente pareciera que se quedan en símbolos, pero yo creo que no, porque te obligan a discutir el presupuesto. Y si no discutimos el presupuesto, pues no estamos discutiendo qué hacemos con nuestros recursos. Pongo un ejemplo, lo del aeropuerto, ¿no? En el tema del aeropuerto, que alguien dirá, ¿cómo es posible que este señor se ponga en contra de un aeropuerto y tal? Sí, hace falta un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México o unas nuevas pistas, pero no se discutió con seriedad el proyecto. ¿Y qué pasa cuando no se discuten en serio esos proyectos? Pues la clase política que gobierna hace lo que quiere. Claro. Bueno, aquí lo vimos en Hermosillo con el alumbrado público, ¿no? Así es. Llegan los proyectos ya hechos, ya arreglados, etcétera, y después, cuando hay que discutir seriamente esas políticas, pues hay pocos márgenes. Y espérate, porque luego viene lo de la basura. Entonces, y luego, sí, en todo Sonora hay mucha privatización Y ahora el mismo. hospital, bueno, la privatización es Entonces, otra cosa, pero los símbolos sirven para discutir también el presupuesto, y eso es clave, ¿no? Discutir el presupuesto es algo mucho más importante que los símbolos, y los símbolos son un pretexto. Si se ¿no? llega a eso, Bolívar, estoy completamente de acuerdo. Yo tengo mi reserva. Lo que tú trazas es lo que vemos en democracias desarrolladas. Porque es la punta de lanza, es el anzuelo para llegar a la conversación real, a la que importa. Yo, desafortunadamente, tengo mucho escepticismo con que aquí sí se pueda superar el símbolo por la cultura que está en todo el espectro de la simulación. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer no solo digamos, quienes participan en la vida pública como candidatos, etcétera, sino la misma sociedad. Es decir, no caer en la frivolidad y discutir seriamente aquellas cosas que tienen que ver pues con los asuntos fundamentales de una sociedad, que es cómo se organizan sus recursos. O sea, no hay más. Tenemos gobierno porque le damos una serie de recursos para que resuelva unos problemas colectivos que de manera individual no se pueden resolver. Entonces, eso es clave, o sea, no perder ese foco, ese lente, porque si no, nos extraviamos en una serie de pequeñeces, fake news, muchas de ellas incluso, y después, la verdad es que como sociedad no estamos discutiendo lo que importa, que es cómo le vamos a hacer para tener seguridad pública, cómo le vamos a hacer para que no haya más corrupción, cómo le vamos a hacer para que la economía crezca, cómo le vamos a hacer para que la desigualdad se reduzca, y etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto que ahora mismo tiene, digamos, un relato que ha fracasado, la gente dice, esto ya no funciona, pues es el que está a punto de salir de los pinos y que podría tener otra entrada. Eso se está disputando. Y el otro proyecto pues plantea una narrativa que puede gustar o no, pero parece que le habla de ese sentido común que está sembrado ahí en la gente. Estas calles en las que tú decías que se escucha ese hartazgo, pues tiene que ver con, por ejemplo, que te hablan del salario mínimo, ¿no? Oye, hay que subir el salario mínimo, hay que buscar formas de que haya mayor retribución a la productividad de los trabajadores, porque los chinos ya están aumentando el salario mínimo y de hecho ya ganan mejor que los trabajadores mexicanos. A mí lo que me preocupa mucho, sinceramente, es, nos están diciendo los qués, no nos dicen los cómo, pero sobre todo no nos dicen de dónde van a salir recursos. López Obrador dice, de lo que vamos a ahorrar porque ya no va a haber corrupción. Señores, la corrupción no se acaba por decreto. O sea, ¿cómo va a lograr, por lo menos en los primeros años, que acabe la corrupción en este país? Aquí hablamos de una agenda que debe de ser transversal, que debe de coincidir en 3 aspectos. Es la agenda de la transparencia, que no se debe de quedar allí, porque si no nos vamos a llenar de papeles nada más. Sí. La agenda de combate a la corrupción y una tercera que cerraría esto, que sería la agenda también del combate a la impunidad. Entonces, la corrupción no se va a acabar por decreto, ni se va a acabar, que puede disminuir, sí, es lo deseable. ¿Quién se siente orgulloso de que México ocupe
los lugares tan lamentables que tenemos en materia de corrupción. Pero vuelvo al mismo punto, ¿de dónde van a salir todos los recursos para lo que nos están prometiendo todos los candidatos? ¿De dónde van a salir el dinero para darle una beca de 2,600 pesos a cada estudiante, un apoyo de 2,000 pesos para cada adulto mayor o para cada persona con discapacidad, para el ingreso universal que plantea Ricardo Anaya? Es decir, aquí la ciudadanía también tendríamos que hacer un ejercicio también de reflexión, no únicamente dejarnos llevar por la emoción o por las iras. Sabemos que se vota movido por las emociones. Eso va a ser inevitable. Eso es Sí, las inevitable. elecciones son de emoción. Aquí, pues es en cuanto a Yo- espacio que tengamos, quienes tenemos la fortuna de tener que se nos abra un micrófono, yo creo que sí hay que decir a la ciudadanía que hay que hacer un ejercicio de reflexión de cómo vamos a otorgar el voto, o sea, cuál realmente es la opción que puede ayudar a este país a salir adelante. Yo- Perdón, Bolívar, nada más en complemento con lo que hablabas de cuando hacías tu análisis de lo que propone cada uno de los tres candidatos. Estamos hablando de los tres candidatos principales. No sé ustedes qué opinen, pero yo no les veo la más remota posibilidad ni a Margarita Zavala ni al Bronco No. de llegar. No van a subir de 8 puntos y creo que son muchos. Bueno, y hablar de 8 ya puntos. decíamos Creo que a qué vinieron ellos, ¿no? Sí. Uno a restarle a uno y el otro a restarle al otro, entonces Exactamente. realmente no pinta. Sí. Exactamente. Entonces, Yo A ver, diría ya para ir concluyendo, porque tengo comentarios que hacer. pero- solo dos comentarios. A Uno, respecto de cómo ayudar a que los ciudadanos, y creo que esto es importante, tengan mayores elementos para decidir, ¿no? Evidentemente, no todos tendrán el tiempo de meterse a leer los proyectos, las plataformas de cada uno de las coaliciones o y candidatos. lo van a querer hacer, pues no. Pero creo que una cosa que hay que hacer, digamos, indispensable, es evaluar. Solamente Jesús lee el proyecto de Nación de 600 páginas. Por lo menos hasta ahora. menos hasta ahora. Es evaluar las candidaturas a partir de lo que ya han hecho Sí. los candidatos. Es decir, los candidatos ya han gobernado, ya han sido legisladores, ya han tenido, digamos, ya han tomado decisiones, han votado por unas reformas o no han votado por unas reformas, han, digamos, gobernado, no sé, en el caso de mí ha estado en distintas secretarías, ha tenido unos resultados. López Obrador gobernó la Ciudad de México, tuvo unos resultados. Es decir, más que estar votando sobre la base de lo que puede pasar, que eso siempre es muy especulativo, aunque ellos desde luego tienen la obligación de dar unos elementos mínimos para entender hacia dónde van sus proyectos. La clave es entender de dónde vienen, ¿no? O sea, cuál es su trayectoria. Y ahí, el que te dé más información, yo creo que es más confiable casi siempre. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no están dando los otros candidatos pues sus propuestas de gabinete? Uno sí lo da, el otro no. Los otros no. Entonces, eso es importante. Que aquel ya dio unas propuestas de gabinete. Ya podemos saber quién va a ser el secretario, no sé, de Hacienda o el secretario de Desarrollo Social. Y ahí hay unas trayectorias que están, digamos, están puestas sobre la Expuestas. mesa para que haya un escrutinio público. Buenas o ¿A malas, quién pondría? cada sí. Buenas o malas ya están ahí. Eso hay que valorarlo si son buenas o malas. La verdad es que no estamos hablando mucho de eso. Deberíamos estar Sí. pidiéndole a mí, a Anaya, a Margarita, al Bronco, a ver, ¿y con quién vas a gobernar? Porque necesitamos esa información como ciudadanos para que luego no lleguen a la presidencia y un día antes saquen una lista de personajes que pues, Claro, después que ese nos ejercicio, vamos a sentir un poco el único que cómodos. lo ha hecho es Andrés Manuel, ¿no? Y Que el- ya Hasta ahora. presentó su- Ojalá lo hasta hicieran ahora. todos, porque Sí. es una Algo buena muy práctica. importante Sí, que a claro. mí se me hace es lo de la corrupción y la impunidad. Y aterrizándolo en lo local, bueno, en lo nacional, pues ya el que más ha abanderado la cuestión de la corrupción, pues, y lo identificamos muy bien, es Andrés Manuel. Mid ha hablado algo de eso, pero cuando le preguntas por el PRI, pues como que se cuatrapea ahí, ¿no? Y Anaya, pues no lo hemos tenido de visita aquí, pero en el caso de Mid ya dijo, yo voy a empezar dice, estamos al revés, empezamos de atrás para adelante. Entonces, yo voy a empezar al revés, primero a confiscarles sus cuentas y cerrarles el paso del económico. Pero en lo local, yo sí creo que es importante que los ciudadanos vean, y creo que es ahí donde entramos nosotros, nuestra labor como reporteros o periodistas, tratar de exponerle los candidatos, también a apelar un poco a que cada uno investiguemos quién es mi
mis diputados de mi distrito. Yo ¿dónde estoy? O sea, soy del 5, del 6, ahora con esta redistritación que se cambió un poco, pues averiguar bien, conseguir currículums, tratar de investigar un poco para poder ver qué opciones tenemos como ciudadanos. Y algo que sí veo grave es que justamente esto que decía Jesús, de que ellos parece que van a ser alcaldes o van a hacer otra cosa y no hay propuesta definida en la cuestión de los senadores, en la cuestión de los diputados, que andan repartiendo despensas, que se andan preocupando por otros detalles que no les competen. Y al final tenemos un gobierno que se deslinda, es que eso no puedo hacerlo yo porque no me toca, le toca al legislativo, como algunas promesas de que se hicieron en el 2015 y que ahora no se pueden llegar a cabo porque no, en el caso del Ejecutivo, que no se llevaron a cabo, en el caso de corrupción, que llevamos ya 2 años, que no se ha podido concretar ese paquete que se ofreció en la campaña para hacer realmente un combate a la corrupción, no se ha podido concretar. ¿Qué traen los diputados locales? Van a concretar los candidatos a diputados locales, van a concretar ese paquete que ofreció la gobernadora en su momento en su campaña contra la corrupción. Realmente primero lo del peculado, o sea, hacerlo un delito grave, le corresponde al legislativo. Entonces, veamos, lo traen los diputados, lo traen aterrizado, lo van a mover, lo están prometiendo. Uno esperaría que lo impulsara ahorita quien finalmente hizo la promesa. Bueno, la gobernadora tiene aptitudes legislativas. Y lo puede hacer. Lo puede hacer. No lo ha hecho. Entonces esperemos que ahora lo haga. Entonces llegar y prometer entonces, yo digo que en la elección local se va a mover en función de los candidatos al Senado. Entonces, cómo vayan y es al que más empeño le están poniendo, particularmente en el caso del PRI. Yo quiero hacer un último para punto concluir, de sí, porque tengo segundos. comentarios, a ver qué hacer. Eh, Conclusiones. Es muy importante y es el paralelismo más franco que identifico ahorita. Es muy importante ver que no se gobierna solo. Sí. Se gobierna con equipos y se gobierna con un Congreso. Entonces, O se desgobierna. todo realmente gira alrededor de López Obrador. Se habla de la ola de López Obrador, de Morena, de esto, del otro, de lo que representa. Esa es la fuerza del tipo. El tipo vive realmente esa supuesta, no supuesta, vive esa austeridad republicana. Y eso, imagínense, tenemos especialistas para sacar los trapos negros y no se los han sacado. Pero pensemos en lo local, pensemos en en el Congreso. De repente vemos que viene esta red arrastrando lo que sea que se meta. Tenemos, por ejemplo, aquí para la alcaldía de Hermosillo a alguien que hace un año decía que López Obrador era el anticristo, ¿no? Defendiendo a ultranza al PAN. Ahí está, por ejemplo, la oferta en Hermosillo. Para el Congreso hay mucha gente que viene del PRI, del PAN. Y no ha impactado eso. No, y no va a impactar, hombre. López Obrador va a ser el siguiente presidente de México. Creo que es el gran elefante en la habitación que no se dijo en esta plática. Y bueno, yo lo digo, yo creo que va a ser el presidente. Pero, ¿qué pasa con los miembros del Congreso? Hay mucho reciclado, hay mucho que hace un año le daba las perlas de la Virgen a Peña Nieto o a la gente del PAN, que es lo mismo, como decía Bolívar. Pero, hombre, yo quisiera ver si esas personas sobreviven la prueba del ácido, la prueba de la honestidad valiente, la prueba de la austeridad republicana, y esas personas van a tener un curul y un voto. En teoría van a votar lo que les manden de Los Pinos o de Palacio Nacional, pero o es muy fácil que se alíen a otros por intereses particulares, Exacto. como se han movido Exacto. cada quien ahora, ¿no? Exacto. Si alguien, como menciona lo de Célida, que no dices el nombre, pero va por Morena, y yo digo, si alguien defendió aquí a Padres, fue ella, y lo hizo con muchísima contundencia, lo ha hecho, no sé si lo sigue haciendo hoy, pero pues los sonorenses que tenemos memoria, él es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en todo Sonora. depende de López Obrador. Seguramente la pusieron ahí porque debe tener una base en Hermosillo de votos para López Obrador. Pero ella no es de aquí, y entonces yo siento que también es más la ola de López Obrador que el personaje que pongan, pues. Sí. Entonces es lo Muy que bien. movería ahí, ¿no?
Voy y ya les leo los comentarios generados para cerrar y nos vemos por supuesto el próximo jueves, a ver por dónde empieza. Saludos, Carol Jiménez, dice, qué interesante maestra, tu exalumna. Dice Jesús Manuel Aguirre Villegas en los YouTube, en las campañas electorales falta incentivar las propuestas más que las acusaciones, esto demerita la política, por eso inhibe la participación ciudadana. Sucede que llegando a los puestos de elección popular se olvidan de sus representados y se vuelven inalcanzables. Esto sucede campaña tras campaña y la verdad la gran mayoría ven por sus intereses. Pati Medina Doris, pero un museo por más que nos cueste será para nosotros mismos, no en lugar de pagar los millones por lujosos a una pareja presidencial. Saludos, muy buena mesa. José Noriega, el exdirigente del PRD, AMLO ha cambiado, lo de izquierda es un cliché, no ha cambiado, ¿es lo que quiere decir? Dice, a ver. El PRI representa hoy por hoy el continuismo del sistema. Anaya está creciendo por tener las propuestas de cambio del sistema presidencial. Rosa Elena Trujillo, saludos Bolívar, muy grato escuchar tu análisis, felicidades por estos ejercicios. Saludos a la maestra. ¿Conoces a la Pinky? ¿Cómo no? Sí. Mira, no sabía, qué chiquito el mundo. Janet Portugal, un saludo a los panelistas. Gerardo Portugal, que es tu prima o algo así. Es mi tía, sí. Tía. Tengo porra. Tiene porra. La porra. Mueve ser, no, pues todos tienen que traer la porra, Pues si no, sí. qué chiste. Jenny, la realidad es que vivimos y tenemos un sistema de gobierno corrupto desde antaño y 6 años no es suficiente para todos los años que... espérame. 6 años no es suficiente para todos los años que cada vez ahí ha ido creciendo la corrupción en todo el sistema gubernamental. PRI y PAN ya han sido parte de esa corrupción y es tan grande y rico México que son muchísimos los temas en los que se presentan como puntos de corrupción. Rolando, nadie comenta nada del IFE o el IE, que también son parte de la mafia del poder. Gabriela, buenos días. Respecto a las pensiones exorbitantes a los expresidentes, es muy factible quitarlas, ya que esto fue un acuerdo en el tiempo de Luis Echeverría, pero nunca se oficializó, pues no se hizo público en el diario oficial y es una necesidad quitarlas, pues no es posible que en un país donde existe una gran cantidad de mexicanos pobres se mantengan. Enrique García, el solo hecho de que gane López Obrador ya es ganancia en Twitter para México y si hay mucho dinero para cumplir promesas, te diré una fuente millonaria, casetas de cobro en carreteras, por ejemplo, ¿no? Me comentan, ahora me voy con los tuiteros, ¿qué? El as de las parrillas, gran análisis de Jesús Acuña, yo am love, dice por acá. ¿Quién es el as de las parrillas? A ver, Alguien que ha de ser muy buena carne asada. Femín Edgardo, el abogado. El golpe viene por lo de la ley de seguridad interior, el fraude va a ser evidente, notorio y Peña seguirá en el mandato y ejercer las facultades que le otorga la ley. Ceci Durán, saludos. Si el Bronco le está quitando votos a López Obrador, como dice Doris, estamos fregados. ¿Qué nivel de hartazgo para darle el voto al Bronco que no cumplió en Nuevo León y dejó tirado el puesto? Totalmente de acuerdo. Alain Ballesteros, en resumen, la propuesta más clara de ya sabes quién es combatir la corrupción. Si quieren regatearle a eso, adelante, pero lo de los 4 candidatos es al que se le podría creer en ese ámbito, o sea, López Pues es al que Obrador. se le cree. Claro, tengo otros nadie comentarios se lo ahí contra discute, Celina, ¿eh? Nadie No, se lo totalmente. discute. Nada más, Luis Alberto, antes de concluir, quienes comentaban sobre la posibilidad de convertir Los Pinos en un museo, aquí la idea, y quisiera recomendarles un artículo de la revista Nexos, Sí, para ponerlo a escrito debate. por Saúl López Noriega y Paola Cicero, que se llama Los gastos de la familia presidencial. Hace un comparativo, una para analogía entre los gastos de la Casa Blanca y cómo se vive en Los Pinos, la gran opacidad que hay desde la ropa de la primera dama en Estados Unidos y cuánto nos cuesta aquí vestir a la señora Angélica Rivera. A las hijas. O a las hijas, todavía peor, Jesús, tienes mucha razón. Entonces, vuelvo a lo mismo, no se discute ese punto que es muy saludable, pero hay otras cosas más. Bueno, no va a vivir en Los Pinos, pero ¿cuánto va a costar mantener a la familia del próximo presidente de este país? Tienes Creo razón. que ahí es donde debemos profundizar un poco Mañana más, ¿no? voy a contactar a eso, Doris. Ujú. Tú O de los tienes un contacto, próximos. le prometo. Sí. Sí, les agradezco mucho, que sea la primera de muchas, en verdad. Gracias, ahí levantaron Gracias. Pues muchas gracias. opinión y pues estaremos haciendo estos ejercicios y ya invitaremos también en otra modalidad a otros colegas. Gracias, en verdad. Muchas gracias, Luis. A Doris Alberto. Arenas, Gracias, un Jesús gusto. Acuñas, Reina Aide Ramírez y Bolívar Portugal. Gracias. Muchas gracias.